Hoy vamos a ver patología vascular, que es de hecho la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, principalmente en los países desarrollados, pero también está en aumento en los países en desarrollo. Y para poder entenderla bien, como siempre, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo es la estructura normal y función normal de los vasos sanguíneos antes de pasar a la patología. En cuanto a la estructura normal de las arterias, es importante que nosotros recordemos que presentan 3 capas, o sea, su pared está constituida por 3 capas, que son la íntima, la media y la adventicia. La íntima es una capa que está constituida por células endoteliales y debajo de estas células endoteliales un tejido conectivo que lo nutre ese endotelio, que es la membrana basal o la lámina basal. Por debajo de esta lámina basal vamos a tener a una lámina elástica interna que la divide a la íntima de la capa media. La capa media es la capa que más va a diferir a lo largo del árbol vascular dependiendo del diámetro de las arterias. Las arterias de gran calibre, que también se denominan arterias elásticas debido a su función, presentan a este nivel, además de músculo liso, como en la capa de todas las arterias, presenta también elastina, que es la que le brinda justamente la elasticidad, que es esa capacidad de retornar a su volumen original después de una distensión. Esto le permite cumplir idóneamente con su función, que es la de propulsar la sangre hacia los tejidos, expandiéndose durante la sístole, ¿sí? En donde la sangre pasa hacia el vaso sanguíneo y contrayéndose durante la diástole. Ya en las arterias de mediano calibre y en las arterias de pequeño calibre y arteriolas va a predominar lo que es el músculo liso, que puede encontrarse en capas concéntricas como en las arterias de mediano calibre o no como en las de pequeño. Y por último tenemos a la adventicia, que es una capa de tejido conectivo laxo, en la cual vamos a encontrar también fibras nerviosas que inervan esos vasos y vasos sanguíneos que nutren a la parte externa de la capa media, que se denomina vasa vasorum. Entonces, la irrigación de ese músculo liso de la media está dado en parte por la vasa vasorum y en parte por imbibición de la sangre que transcurre sobre la luz del vaso. En cuanto a la función, que ya que nombramos la función de las arterias de gran calibre, las arterias de mediano calibre tienen como principal función la regulación del flujo del lecho que están irrigando por medio de la vasoconstricción o la vasodilatación, influenciados por distintos estímulos, como los estímulos nerviosos o estímulos también de sustancias químicas que se liberan. Y por otro lado, las pequeñas arterias y arteriolas, como principal función, además de la regulación del flujo, tienen la función de regular lo que es la resistencia periférica total, es decir, la resistencia al flujo, y por ende van a ser parte, digamos, de un determinante muy importante de lo que es la presión arterial, en este caso de la presión arterial diastólica. En cuanto a la composición de la pared de las venas, es muy similar a la de las arterias, es decir, también contienen una íntima, una media y una adventicia. La diferencia es que a nivel de la media la cantidad de músculo liso es mucho menor que en las arterias, pero sí existe, es decir, que sí existe vasoconstricción de venas, ¿sí? Venoconstricción existe, como muchas veces se dice que no, ¿sí? Quizás en primer año ustedes vieron que no, pero la verdad es que sí tienen músculo liso, pero tienen una mayor proporción de tejido conectivo, representado por fibras elásticas y musculares que se disponen de forma aleatoria. Pero en cuanto a las otras capas, son iguales a las arterias. Por último, tenemos a los capilares, ¿sí? Que los capilares son vasos de un diámetro muy pequeño, ¿sí? De 7-8 micras, que es el diámetro aproximado de un eritrocito, y que están constituidos únicamente por una capa de células endoteliales, es decir, no tienen media y no tienen adventicia, pero como un cierto reemplazo de esas células musculares lisas que constituyen la media de las arterias, los capilares presentan a los pericitos, que son células que tienen capacidad contráctil y por ende que pueden regular de cierta forma el flujo de los capilares. Y por último, los vasos linfáticos, que al igual que los capilares solo están constituidos por una capa de células endoteliales que en este caso están superpuestas unas sobre otras, generando
una especie de válvula, o sea, generan válvulas al superponerse una célula sobre la otra. Antes de adentrarnos en cada una de las patologías de los vasos, vamos a ver cómo es la respuesta estereotipada de los vasos sanguíneos a la lesión. La lesión puede estar dada por tensión arterial aumentada, por productos presentes en el humo del tabaco, o sea, del cigarrillo. Puede darse por citocinas proinflamatorias, por bacterias u otros microorganismos. Todos los estímulos patológicos que a ustedes se les ocurran. La función normal del endotelio genera que este sea antitrombogénico, antiinflamatorio y antiaterogénico. ¿Cómo hace que sea antitrombogénico? Lo que hace es actuar como barrera de las sustancias que se encuentran por debajo del endotelio, como el colágeno subendotelial, el factor tisular, el factor de von Willebrand, que eran todos necesarios para la formación de un coágulo o de un trombo. Entonces, al estar indemne, actúa como barrera. Y por otro lado, sintetiza sustancias o proteínas que se oponen de forma activa a la trombosis, que son las que vimos con los trastornos hemodinámicos, como la trombomodulina, el receptor de la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3 y todos esos. Por otro lado, también es antiinflamatorio porque sintetiza citocinas antiinflamatorias, como por ejemplo IL-10, interleuquina 10, y por otro lado disminuye la expresión de moléculas de adhesión para los leucocitos. Y por último también es antiaterogénico porque justamente la aterosclerosis, que es una de las patologías vasculares que vamos a ver hoy, vamos a ver que es una respuesta inflamatoria del vaso sanguíneo. Entonces, al funcionar de forma normal el endotelio, con esas otras dos funciones termina siendo también antiaterogénico. Y por otro lado también el endotelio normal sintetiza sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las principales son la vasoconstrictora, la endotelina, y vasodilatadora, el óxido nítrico. Cuando el endotelio se encuentra en este estado basal, normal, genera más sustancias vasodilatadoras, es decir, hay un predominio de óxido nítrico por encima de la endotelina. Cuando alguno de todos estos estímulos patológicos que ya les nombré actúan o inciden sobre este endotelio, generan lo que se denomina disfunción endotelial o activación endotelial, que no es más que un cambio de estas propiedades o funciones del endotelio normal que pasan a ser totalmente contrarias. Es decir, el endotelio se vuelve protrombogénico porque puede llegar a romperse y así exponer a las sustancias subendoteliares, y a su vez disminuye la síntesis de los agentes que se oponen activamente a la trombosis. Por otro lado, es proinflamatorio porque aumenta la secreción de citocinas proinflamatorias y la expresión de moléculas de adhesión para los leucocitos. Y también es proaterogénico como consecuencia de las otras dos. Lo que también sintetiza este endotelio disfuncional son factores de crecimiento, ¿sí?, junto con estas citocinas, que ambos lo que van a hacer es actuar sobre las células musculares lisas de la capa media. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la función normal de estas células musculares lisas. Estas células musculares lisas son células que son fijas, es decir, inmóviles, que se encuentran a nivel de la capa media y que como función obviamente tienen la contracción y relajación como toda célula muscular. Ahora bien, cuando estos factores de crecimiento y estas citocinas producidas por el endotelio inciden sobre estas células musculares lisas de la media, las transforman en otro prototipo de célula que tiene la capacidad de movilizarse y por ende migran hacia la íntima, hacia la capa íntima de la pared arterial, y allí cambian su función también. Pasan de ser células contráctiles a ser células que empiezan a proliferar y a sintetizar sustancia de la matriz extracelular, que va a estar constituida por colágeno, proteoglucano, elastina. Toda esta respuesta estereotipada de los vasos sanguíneos a la lesión se denomina engrosamiento de la íntima, ¿sí? Justamente porque esta migración de las células musculares lisas y esta producción de matriz extracelular que empieza a depositarse a este nivel generan justamente el engrosamiento de la túnica íntima, que va a disminuir la luz del vaso sanguíneo. Como
Para ordenarlos en los pasos, entonces primero inciden sustancias que son lesivas sobre el endotelio, por ejemplo, las partículas que se encuentran en el humo del cigarrillo, por ejemplo, la tensión arterial aumentada o alguna proteína bacteriana. Inciden sobre el endotelio, generan disfunción endotelial, se secretan citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento que estimulan la migración de estas células musculares lisas hacia la íntima. Estas células musculares lisas a nivel de la íntima empiezan a proliferar y a sintetizar colágeno que se deposita y termina engrosando la pared del vaso. Van a ver que los pasos de este engrosamiento de la íntima tienen mucha relación o son muy parecidos al proceso de aterogénesis que vamos a ver después. Ahora ya sí, hablando de patología vascular, la que vamos a ver hoy es la arterioesclerosis y las próximas las vamos a ver en las clases siguientes. La arterioesclerosis se define como el endurecimiento de las arterias. Esclerosis significa endurecimiento y arterio proviene de arterias. Este endurecimiento de las arterias en general se produce por un engrosamiento de la pared, con excepción de la esclerosis de la media de Mockenberg. Y este endurecimiento a su vez genera una disminución de la elasticidad, que era esa capacidad de volver al volumen original después de una distensión, ¿sí? Dentro de lo que es la arterioesclerosis tenemos a la ateroesclerosis, a la esclerosis de la media de Mockenberg y a la arterioloesclerosis. Son términos que se confunden mucho, pero que es necesario que los tengan bien claros. La ateroesclerosis, que muchas veces se toma como sinónimo de arterioesclerosis, y eso está mal, es la forma más frecuente de arterioesclerosis que afecta a las arterias de mediano y de gran calibre, es decir, la aorta y las coronarias, por ejemplo, y que se trata de un endurecimiento de la pared que se debe por la presencia de una placa de ateroma que engrosa la íntima. Ya vamos a entrar en detalle de cómo está formada esa placa en las siguientes diapos. En cuanto a la esclerosis de la media de Mockenberg, es la calcificación de la capa o túnica media de las arterias de mediano calibre. Esta calcificación no afecta al diámetro del vaso y no afecta al diámetro de la pared en realidad. Por lo cual, al no engrosarla, no disminuye la luz, y al no disminuir la luz, no disminuye el lugar por donde pasa la sangre y por ende no genera isquemia del tejido que está irrigando esa arteria, ¿sí? Se puede visualizar, por ejemplo, quizás en alguna radiografía de tórax, en una radiografía en general, digo, no de tórax, esta calcificación como el vaso radioopaco, ¿sí? Y por último tenemos a la arterioloesclerosis, que es la forma de arterioesclerosis que afecta a las pequeñas arterias y principalmente a las arteriolas, que se presenta a su vez en dos variantes, que son la arterioesclerosis hialina y la arterioesclerosis hiperplásica. En el caso de la hialina, se produce por un depósito de proteínas que se va a estar dando en la hipertensión arterial, en la diabetes, y también se cree que en las personas ancianas, a pesar de que no tengan estas otras comorbilidades, también puede aparecer. Y por último, la hiperplásica, que se produce por la hiperplasia, justamente la proliferación de la capa media de músculo liso, que va alternando como laminillas de músculo liso con membrana basal que está duplicada, entonces genera un aspecto en catáfilas de cebolla. O sea, tenemos una duplicación de las membranas basales y de láminas de músculo liso que se van alternando y generan esas láminas. Y esto se produce en la hipertensión maligna, la hipertensión acelerada, en cifras tensionales muy altas, pero que también las vamos a ver en detalle más adelante. La aterosclerosis, entonces, como dijimos, es la forma más frecuente de arterioesclerosis, que se caracteriza por sobrelevaciones de la íntima vascular que protruyen hacia la luz, que son los ateromas o placa de ateroma. Esta aterosclerosis va a afectar a las arterias de gran y mediano calibre, es decir, las arterias elásticas y las arterias musculares, y justamente se caracteriza por esta presencia de la placa de ateroma. Esta placa de ateroma está constituida a su vez
por un núcleo central lipídico y está rodeado este núcleo central lipídico de una envoltura fibrosa. La cantidad de grasa o de tejido fibroso que tenga la placa va a variar y le va a conferir una mayor o menor vulnerabilidad a lo que son los accidentes de placa. En cuanto a la etiología de la aterosclerosis, es una patología de etiología multifactorial, es decir, que no hay una única causa, sino que existen factores que al confluir aumentan el riesgo de padecerla. Estos factores se pueden clasificar en factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos a la dislipemia o dislipidemia, que es una alteración en las concentraciones de colesterol y otros lípidos en sangre, que se caracteriza por un aumento del colesterol LDL, una disminución del colesterol HDL y un aumento de los triglicéridos. ¿Por qué se dice que el colesterol LDL, que en este caso estaría aumentado, es el colesterol malo? Porque lo que hacen las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, es sacar colesterol del hígado y llevarlo y depositarlo en los tejidos periféricos. Dentro de estos tejidos periféricos también tenemos a las placas de ateroma, es decir, esta lipoproteína lo que hace es depositar colesterol en las placas de ateroma, por ende el colesterol que forma parte de las placas de ateroma es el LDL. Mientras que el HDL, que es el llamado colesterol bueno, lo que hace es sacar lípidos, sacar colesterol desde la periferia hacia el hígado para su excreción en bilis. Y en este caso, en la dislipemia, este colesterol que tiene este trabajo bueno está disminuido. A su vez, ¿por qué decimos que esto es un factor de riesgo modificable? Porque tiene mucho que ver con los hábitos de la persona. Alguien que tiene una dieta rica en grasas saturadas, que consume muchos alimentos ultraprocesados, tiene un aumento de los niveles del colesterol LDL, disminución del HDL y aumento de los triglicéridos. Mientras que si la persona cambia su dieta hacia una con mayor cantidad de frutas, de verduras, de grasas poliinsaturadas, va a revertir, digamos, estas concentraciones de lípidos en sangre. Además de estos cambios de hábitos, existe un fármaco que se utiliza mucho en la aterosclerosis, que son las estatinas, que lo que hacen es reducir la producción endógena de colesterol, ¿sí? Entonces, no quita que la persona tenga que seguir con la dieta, sino que lo que hace es disminuir justamente la biosíntesis hepática de colesterol al inhibir a la enzima hidroximetilglutaril coenzima A. Otro de los factores de riesgo modificables es la hipertensión. La tensión arterial aumentada lo que hace es activar el endotelio, o sea, generar disfunción endotelial, que lleva justamente ese endotelio a ser proaterogénico al aumentar la permeabilidad del vaso, a través del cual van a pasar las moléculas de LDL hacia la íntima. El hecho de que la tensión arterial aumentada sea un factor de riesgo se demuestra al observar que estas placas de ateroma se encuentran en mayor lugar, digamos, a nivel de los puntos de ramificación de las arterias, ya que allí hay una mayor cantidad de flujo turbulento o de tensiones hemodinámicas alteradas. ¿Y por qué decimos que la hipertensión es un factor de riesgo modificable? Por el hecho de que también por medio de cambios de hábitos, principalmente la disminución del sodio en la dieta, limitándolo a menos de 5 gramos por día, disminuye la retención de líquido y por ende disminuye la tensión arterial. Pero obviamente existen personas que por más de que cumplan con una dieta baja en sodio o hiposódica, por antecedentes familiares, factores genéticos, desarrollan de igual forma la hipertensión arterial. Entonces, al igual que la dislipidemia, puede ser tanto un factor de riesgo modificable como no. Pero sí se pueden hacer cosas que disminuyan el riesgo, digamos. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Las partículas del humo del tabaco son dañinas para el endotelio, lo activan. Por otro lado, también el tabaquismo aumenta la tensión arterial, por ende sería un factor de riesgo añadido.
y obviamente es modificable porque la persona puede decidir dejar de fumar. Por otro lado tenemos a la diabetes mellitus, que también es otra patología que aumenta el riesgo al provocar hipercolesterolemia y al generar productos de la glicosilación avanzada o AGEs, que lo que hacen es interactuar con el endotelio y generar también disfunción endotelial y aumentar también la permeabilidad del vaso con el mayor paso de las LDL hacia la íntima. Eso lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos diabetes mellitus y lo van a entender mejor. Por otro lado también tenemos al sedentarismo, la obesidad, porque justamente favorecen a los factores de riesgo antes nombrados, y el síndrome metabólico, que engloba varios de los factores de riesgo que estuvimos viendo. El síndrome metabólico no es más que una conjunción de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular y o diabetes de tipo 2. Y dentro de los factores de riesgo que están englobados en este síndrome tenemos a la obesidad central, es decir, que las personas que tienen mayor cantidad de grasa a nivel del abdomen es más peligroso que las personas que tienen, digamos, grasa a nivel de los glúteos o de los miembros, porque la grasa abdominal es más inflamatoria. Otro de los factores de riesgo englobados por el síndrome metabólico es la hipertensión arterial, la hiperglicemia y la dislipemia. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, es decir, sobre los cuales la persona no puede hacer nada, son obviamente los antecedentes familiares, que tienen que ver con la genética, la mayor predisposición a la hipertensión, a la diabetes, a la hipercolesterolemia por alguna mutación genética, la edad, mientras más edad, más riesgo. El sexo masculino tiene un mayor riesgo hasta la edad de la menopausia, en la cual las mujeres equiparan el riesgo de los hombres, y la descendencia afroamericana. Todas estas cosas obviamente son cosas que no se pueden modificar y por ende no van a depender del individuo. Bueno, en cuanto a la patogenia de la aterosclerosis, hay modelos que plantean que la aterosclerosis no es una enfermedad en sí, sino que es una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial ante una lesión endotelial. La progresión de esta lesión ocurre por la interacción de las lipoproteínas de baja densidad, o sea, las lipoproteínas LDL, los macrófagos derivados de los monocitos que circulan en la sangre, los linfocitos T, las células endoteliales y las células musculares lisas propias de la pared. La secuencia en la cual se produce la aterosclerosis se puede ir definiendo a partir de pasos, ¿sí? Como un primer paso tenemos a la disfunción endotelial, que puede estar causada por cualquiera de los factores que ya estuvimos hablando, que pueden ser las partículas del tabaco, puede ser la tensión arterial aumentada, microorganismos, los AGEs derivados de la glicosilación avanzada, citocinas proinflamatorias, etc. Todo esto genera la disfunción endotelial y esa disfunción endotelial a su vez genera un aumento de la permeabilidad de ese vaso y también genera un aumento de la expresión de moléculas de adhesión a través de las cuales se van a ir adhiriendo los leucocitos, en este caso los monocitos y los linfocitos T, y va a generar también la adhesión de plaquetas, ¿sí?, para la formación de trombos agregados. Este aumento de la permeabilidad que surge a nivel del endotelio genera que las lipoproteínas de baja densidad atraviesen la íntima por endocitosis y se depositen a este nivel. Por otro lado, los monocitos que están circulando sobre la sangre van a adherirse sobre el endotelio, favorecidos por ese aumento de la expresión de las moléculas de adhesión, van a migrar hacia la íntima y se van a transformar en lo que son los macrófagos. Estos macrófagos van a intentar eliminar a los lípidos, a estas LDL, por medio de la producción de radicales libres, ¿sí?,
que van a oxidar a estas moléculas de LDL. Estas LDL oxidadas, modificadas, estimulan a la fagocitosis por estos macrófagos y los macrófagos entonces fagocitan o engloban a las LDL oxidadas. Esta fagocitosis de las LDL oxidadas transforma a los macrófagos en lo que se denominan células espumosas. Estas LDL modificadas no solo estimulan la fagocitosis por los macrófagos, sino que también aumentan la adhesión de monocitos y de plaquetas y también estimulan la liberación de factores de crecimiento y de citocinas por parte de las mismas plaquetas, por parte de los monocitos y por las propias células endoteliales. Estos factores de crecimiento que se liberan inducen el reclutamiento de las células musculares lisas desde la media, que van a migrar hacia la íntima y también inducen el reclutamiento de linfocitos T desde la circulación, que también van a migrar hacia la media. De esta forma, esto que se genera, constituido por las LDL oxidadas, los macrófagos, las células espumosas, los linfocitos T y las células musculares lisas que migraron desde la media, se denomina estría grasa. La estría grasa es como el precursor de la placa de ateroma, que se encuentra generalmente en personas jóvenes o en los mismos niños, que obviamente al ser un precursor van a evolucionar hacia una placa de ateroma. Estas estrías grasas morfológicamente se observan al principio como pequeñas manchas amarillas que confluyen para formar estrías alargadas de más de 1 centímetro de largo que no protruyen hacia la luz, es decir, no aumentan el diámetro de la íntima y por ende no afectan al flujo sanguíneo. Estas células musculares lisas que migraron desde la media hacia la íntima cambian su fenotipo y pasan de ser células inmóviles, fijas y contráctiles a ser células móviles, que es lo que les permitió migrar hacia la íntima, y células capaces de proliferar y de sintetizar matriz extracelular. Entonces, una vez acá en la íntima, empiezan a proliferar y a producir colágeno, proteoglucanos, elastina, que se van a ir depositando, rodeando al núcleo lipídico. Este tejido fibroso que se deposita estabiliza a la placa y ese crecimiento de las células musculares lisas también hace que crezca la placa en lo que es su diámetro y por ende va a comenzar a protruir sobre la luz. De esta forma queda formada la placa madura, la placa aterosclerótica fibrolipídica, con esa capa fibrosa y ese núcleo lipídico que habíamos nombrado en un principio. ¿Por qué decimos que la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica a la lesión endotelial? Se dice esto porque los cristales de colesterol que se presentan libres y también dentro de los macrófagos, lo que hacen es activar receptores citosólicos de estos macrófagos que activan el inflamasoma. La activación del inflamasoma facilita la producción de la citocina proinflamatoria IL-1, que lo que hace es estimular la migración de leucocitos, resultando en una mayor activación de macrófagos y de linfocitos T, que producen a su vez citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento, que reclutan y activan más células inflamatorias y que también estimulan la migración y proliferación de células musculares lisas dentro de la íntima. Por eso es que se dice que esta inflamación crónica contribuye a la progresión de las lesiones ateroscleróticas. De la morfología ya estuvimos hablando un poco, pero para que quede bien en claro tienen que conocer cómo está formada la estría grasa y la placa aterosclerótica madura. La estría grasa macroscópicamente se va a observar en un principio como pequeñas manchas amarillas y planas que van a confluir formando las estrías grasas alargadas de más de 1 centímetro de largo. No son lo suficientemente elevadas como para causar alteraciones del flujo sanguíneo, ¿sí? No protruyen sobre la luz. Microscópicamente van a estar formadas por lípidos extracelulares y lípidos intracelulares dentro de los macrófagos que van a formar a las células espumosas y también van a presentar algunos linfocitos y las
células musculares lisas que migraron y que también pueden presentar lípidos en su interior. Como verán, en la estría grasa lo único que nombramos es un componente graso y un componente celular. No hay fibrosis. Por otro lado, las placas de ateroma maduras, las placas ateroscleróticas, macroscópicamente se van a observar como un engrosamiento de la íntima que protruye sobre la luz, que son de color blanco amarillento y que en algunas ocasiones pueden llegar a observarse trombos superpuestos, que es lo que vamos a ver después con las complicaciones de la aterosclerosis. Por lo general afectan solo una porción de la pared, o sea, no son circunferenciales, no afectan a toda la circunferencia de la íntima, sino que son excéntricas y solo afectan a una porción. Y lo que sí es que en general al principio son más chiquitas y después pueden confluir haciéndose más grandes y más numerosas con una distribución más amplia. En cuanto a la microscopía, los componentes principales de la placa aterosclerótica van a ser las células musculares lisas, macrófagos y linfocitos T como el componente celular. Después van a tener un componente fibroso, que es la matriz extracelular, formada por colágeno, fibras elásticas, proteoglucanos. Y un componente lipídico, formado por los lípidos tanto intra como extracelulares. ¿Cómo se disponen todos estos componentes en relación entre sí, digamos? Habitualmente existe una cubierta fibrosa superficial que está compuesta justamente por esta matriz generada por las células musculares lisas. Por debajo de esta cubierta fibrosa tenemos un área más celular con macrófagos, linfocitos T y células musculares lisas que se disponen más excéntricamente dentro de lo que es el centro, o sea, van a formar como si fuese un hombro más celular, más a un costadito. Y bien centralmente vamos a tener el núcleo lipídico, o sea, el núcleo constituido por los lípidos tanto extracelulares como intracelulares. También se dice que es un núcleo necrótico porque los macrófagos y las células musculares lisas que presentan a los lípidos en su interior, por lo general se necrosan, ¿sí? Entonces por eso es un núcleo necrótico constituido por los lípidos y los restos de células muertas, células espumosas y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que las placas se encuentran en continua remodelación, ¿sí? Va agrandándose el núcleo lipídico o agrandándose la fibrosis o disminuyendo la fibrosis y eso les va confiriendo una mayor o menor vulnerabilidad a los accidentes de placa. Para que tengan en cuenta, las placas que son más vulnerables son las que tienen un componente mayor lipídico y un menor componente fibroso, porque el tejido fibroso lo que hace es estabilizar a la placa, mientras que cuando tienen una delgada cubierta fibrosa es más factible de que se rompa, de que se exponga el núcleo lipídico y eso favorezca a la trombosis agregada, que es de hecho la complicación o el accidente de placa más frecuente. Otro de los cambios que puede sufrir la placa aterosclerótica es experimentar calcificación. En esta misma placa se depositan cristales de calcio que favorecen justamente al endurecimiento de la arteria y por ende a la disminución de su elasticidad. Bueno, como ya les estuve adelantando, las placas ateroscleróticas pueden sufrir accidentes o complicaciones sobreagregadas. Las placas que no tienen accidentes o alguna complicación sobreagregada lo que dan es una clínica de isquemia crónica, porque esa protrusión sobre la luz genera una disminución del flujo sanguíneo y por ende una isquemia del tejido que irrigue esa arteria. Pero es muy frecuente que estas placas se compliquen con un accidente de placa agudo que genere, por ende, justamente una clínica aguda. Dentro de estas complicaciones, la más frecuente es la rotura o ulceración de la capa fibrosa que recubre a la placa hacia la luz. Esto que hace expone a las sustancias subendoteliales, el colágeno subendotelial, el factor de von Willebrand, factor tisular y también a los lípidos que se encuentran dentro de la placa generando un trombo sobreagregado. Entonces,
al generarse un trombo por encima de la placa que ya estaba obstruyendo la luz, esa luz se obstruye aún más, ¿sí? Se genera una estenosis crítica que puede generar en agudo un infarto del tejido irrigado. Es decir, ya no es una isquemia crónica, sino que es la necrosis del tejido por la disminución total del flujo sanguíneo hacia el mismo. Otro de los accidentes que pueden ocurrir es la hemorragia intraplaca. La hemorragia intraplaca ocurre cuando esa ulceración o erosión de la cápsula fibrosa no se produce hacia la luz, sino que se produce hacia adentro de la placa, hacia el centro de la placa. Y esto genera que se produzca un hematoma, ¿sí? Una acumulación de sangre dentro de la placa, que también aumenta el diámetro de la placa, aumentando justamente la protrusión sobre la luz y por ende aumentando la estenosis, lo cual también puede generar un infarto del tejido irrigado o bien una isquemia mayor. Otra complicación es la ateroembolia, ¿sí? Que es el desprendimiento de un componente de la placa o bien del trombo agregado que viaja a través de la sangre y se impacta en un sitio distal de la vasculatura. Por lo general, donde se impacta es una vasculatura de un calibre muy pequeño y por lo general no suele producir un déficit de un tejido o un órgano muy importante, sino que genera más complicaciones locales. Puede generar, por ejemplo, la livedo reticularis, que es un moteado violáceo en la piel que se generaría, digamos, por la obstrucción de las arterias que irrigan esa porción de la piel, ¿no? Pero también es probable que, por ejemplo, si hay una placa de ateroma a nivel de una carótida, puede embolizarse parte de esa placa e impactar en alguna arteria cerebral y ahí sí producir un déficit más importante, como puede ser un accidente cerebrovascular isquémico. Otra de las complicaciones son los aneurismas. ¿Sí? Los aneurismas son dilataciones patológicas de las arterias, que también los vamos a ver en detalle, que en este caso se van a producir. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la capa media de la arteria, la túnica media, la muscular, se nutre por medio de imbibición de la sangre que corre en la luz del vaso, en parte, ¿sí? Entonces, si nosotros aumentamos la distancia de la sangre en la luz del vaso a la media por la placa de ateroma que está interpuesta entre estas dos, va a disminuir también la imbibición y por ende va a disminuir la nutrición de esa capa media. Por otro lado, también vimos que células musculares lisas de la media migran hacia la íntima. Por ende, vamos a tener una media atrofiada que va a generar una debilidad en ese vaso que predispone justamente a la dilatación. Estos aneurismas, a su vez, que son esas dilataciones patológicas, tienen un mayor riesgo de romperse, ¿sí? Eso sería una rotura de aneurisma, que sería otra de las complicaciones. Traduciendo esas complicaciones o accidentes de placa a lo que es la clínica, podemos hablar de las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica. Las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica van a depender de factores intrínsecos de la placa y de factores extrínsecos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? Los factores intrínsecos hacen referencia a la composición de la placa. Como yo les decía, existen placas vulnerables y placas estables. Las placas vulnerables son aquellas que tienen una capa fibrosa delgada y un mayor componente lipídico. Por lo general son las placas ateroscleróticas más jóvenes o más nuevas, ¿sí? ¿Y por qué son más vulnerables? Porque esa capa fibrosa, al ser delgada, tiene un mayor riesgo de romperse y por ende de generarse un trombo agregado o una hemorragia intraplaca, dando una sintomatología de isquemia aguda. Por el contrario, las placas estables son aquellas que tienen una capa fibrosa mucho más gruesa y por ende que tiene una menor probabilidad de romperse y de generar una complicación aguda y por ende van a generar una clínica de isquemia crónica
o bien de debilitamiento de la pared con la formación de aneurismas. Por otra parte, los factores extrínsecos son todos aquellos factores que se agregan a la placa. Por ejemplo, tenemos a la estimulación adrenérgica que puede elevar la tensión arterial, aumentando el riesgo de que se complique la placa, o bien induciendo vasoconstricción, aumentando la estenosis y aumentando el compromiso del flujo sanguíneo. También tenemos a una estimulación del sistema nervioso simpático por el estrés o bien por fumar, todo lo cual aumenta el riesgo de que se desencadenen las complicaciones de las placas. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la aterosclerosis y de las complicaciones de la aterosclerosis en nuestros órganos y sistemas? Los órganos más afectados por la aterosclerosis o por la isquemia producida por la aterosclerosis son el corazón, el encéfalo y las extremidades inferiores. Y en menor medida también los riñones y el sistema digestivo. A nivel del corazón, cuando la placa aterosclerótica afecta a las arterias coronarias, puede producir de forma crónica una angina de pecho, ¿sí? Que es un dolor precordial de intensidad moderada que se irradia hacia el hombro y brazo izquierdo, hacia la mandíbula, el cuello, que dura aproximadamente 10 minutos en este caso, que no suele acompañarse de síntomas neurovegetativos y que se ve por lo general con el reposo o con los nitratos. Los nitratos lo que hacen es, además de vasodilatar a las coronarias, lo que principalmente hacen es disminuir el retorno venoso al generar vasodilatación de las venas, y al disminuir el retorno venoso disminuyen la carga de trabajo para ese corazón. Entonces, al disminuir la carga de trabajo del corazón y vasodilatar la arteria, favorecen la irrigación o nutrición del músculo cardíaco y por ende el dolor cede. Porque esa arteria, por más de que esté estenosada por la placa aterosclerótica, tiene un flujo que permite la nutrición de ese corazón con un trabajo disminuido por estar en reposo y por tener una carga menor, por tener que bombear menor cantidad de sangre y porque se vasodilata la arteria. Ahora bien, si sobre esa misma arteria se genera un accidente de placa, ¿sí? Por ejemplo, lo más frecuente, que se genere un trombo sobreagregado sobre esa placa de ateroma, el flujo se detiene de forma brusca y completa, ¿sí? Entonces ese dolor que caracterizaba a la angina de pecho, en este caso va a ser más prolongado, no va a ceder con el reposo ni con nitratos, porque por más de que nosotros disminuyamos la carga de trabajo del corazón o vasodilatemos la arteria, va a estar obstruida de forma total y no va a ser capaz de nutrir al corazón por más de que disminuya su demanda, ¿sí? Al trabajar menos. Y además, otra diferencia que tiene es que también se va a acompañar de síntomas neurovegetativos como sudoración profusa, náuseas, malestar general. Y la solución a eso va a ser romper ese trombo sobreagregado o bien reperfundir la arteria de forma invasiva. Si vemos esto a nivel de los miembros inferiores, que cuando se ocluye bien la arteria femoral o la poplitea o alguna otra rama, la poplitea con mayor frecuencia, se produce de forma crónica cuando existe una aterosclerosis con una placa estable. Se produce isquemia generalmente cuando aumenta la carga de trabajo justamente de los músculos de los miembros inferiores, al igual que sucedía con el corazón. Cuando aumenta la carga de los músculos de los miembros inferiores, cuando la persona camina, ¿sí? Entonces se produce un dolor cuando la persona camina una determinada cantidad de cuadras que se denomina claudicación intermitente. Ese dolor a nivel de las pantorrillas entonces aparece cuando la persona camina una determinada distancia, obliga a la persona a frenar, ¿sí? A detenerse y por ende a disminuir la carga de trabajo para los músculos de los miembros inferiores y que el flujo sanguíneo pequeño que
puede pasar a través de esa arteria estenosada sea suficiente como para irrigar al músculo en reposo y por ende ceder ese dolor. Ahora bien, cuando existe una complicación agregada a esa placa, se produce una obstrucción repentina, completa, brusca de esa arteria que genera, por ende, el infarto del tejido. Como el tejido de los miembros tiene una mayor resistencia a la isquemia, una menor susceptibilidad, quizás puede permanecer viable un mayor tiempo que el corazón, pero en definitiva si eso no se desobstruye, no se soluciona esa obstrucción, se termina por generar la gangrena de los miembros inferiores, la necrosis de estos tejidos. Si vemos lo mismo a nivel del encéfalo, una obstrucción crónica sobre el encéfalo termina por generar una demencia, ¿sí? O sea, ese cerebro se va a ir atrofiando por una isquemia crónica. Mientras que si existe una obstrucción aguda por un accidente de placa, vamos a tener un accidente cerebrovascular isquémico con un déficit neurológico focal de la zona en la que se obstruyó una arteria en particular, ¿sí? Que dependiendo de la topografía del cerebro, o sea, dependiendo de la arteria que se obstruya, vamos a tener una clínica diferente. Pero en general son déficits focales que pueden consistir en una hemiparesia, que es una disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, que puede ser braquial, o sea, a nivel del brazo, puede ser facial, o sea, una parálisis hemifacial a nivel de la cara, o bien puede ser crural, es decir, a nivel del miembro inferior. Puede ser también una hemihipoestesia, o sea, una disminución de la sensibilidad de los mismos lugares, o bien puede ser una alteración en el habla, ¿sí? La persona puede ser que no pueda articular las palabras o que no pueda traducir a un lenguaje escrito o hablado lo que está pensando. Esas son por lo general formas de presentación frecuentes de lo que es un accidente cerebrovascular isquémico. Y por último, si afecta a las arterias mesentéricas, lo que puede generar es una isquemia intestinal, ¿sí? Que en caso de ser una isquemia intestinal aguda va a generar un cuadro de abdomen agudo, un cuadro de dolor abdominal agudo, brusco, que tiene una resolución quirúrgica porque justamente si pasa el tiempo, esa isquemia crítica termina por generar un infarto intestinal y la necrosis de ese intestino, y si ese intestino se necrosa se va a perforar, y si se perfora va a pasar todo el material que se encuentra dentro de los intestinos, como puede ser la misma caca, hacia el peritoneo generando una peritonitis, que es la inflamación de la cavidad peritoneal. Entonces, esas son todas las consecuencias clínicas que puede generar una aterosclerosis de forma crónica en los tejidos o bien con una complicación sobreagregada, una clínica aguda. Y me olvidé de mencionar cuando la aterosclerosis afecta a la arteria renal, que si se produce de forma crónica puede terminar generando una enfermedad renal crónica, es una insuficiencia renal crónica, o bien si se obstruye de forma aguda puede generar un infarto renal con una insuficiencia renal aguda intrarrenal. Como para que lo puedan relacionar con la UP8 cuando les habla en la unidad problema de enfermedad coronaria, a lo que está haciendo referencia es principalmente a la aterosclerosis de las arterias coronarias, que lo que genera, como yo les decía, es de forma crónica una angina de pecho o de forma aguda un infarto agudo de miocardio. Pero tengan en cuenta que enfermedad coronaria no solo hace referencia a aterosclerosis, sino que las arterias pueden sufrir otros tipos de enfermedades. Por ejemplo, puede haber una vasculitis, es decir, una inflamación de la pared de los vasos, puede haber vasoespasmos, es decir, una contracción súbita y brusca de esos vasos sanguíneos que determinen una disminución del flujo sanguíneo, o bien puede haber una disección, es decir, que esas arterias se rompan, ¿sí? Se rompan a nivel de la íntima, de la media, y se vaya acumulando sangre dentro de ese
segundo canal, que ya lo vamos a ver también en disección. Puede que esas arterias sufran aneurismas, es decir, dilataciones. O sea, tengan en cuenta que enfermedad coronaria no es sinónimo de aterosclerosis, pero sí la aterosclerosis es la forma más frecuente de enfermedad coronaria.